culinaris, bienvenidos. ¿Cómo están? Esperemos que el día de hoy estén súper bien todos ustedes, culinaris. Vamos a hacer, culinaris, el día de hoy una receta súper deliciosa. Vamos a hacer un caldito de res. Vean qué rica se ve toda esta carnita. Tenemos pecho de res. Vamos a ponerle también un poco de chamorro. Y algo muy importante que no debe faltar en el caldito, el hueso con tuetanito, culinaris. También vamos a agregarle por aquí un poco de repollo. Tenemos estas papitas que son especialmente para caldo, son unas papas pequeñas. Tenemos por aquí hojas de laurel. Vamos a agregarle a este caldito bastante ajo. Tenemos por aquí zanahorias. Le vamos a poner también cilantro, culinaris. Vamos a agregarle cebolla, tomate, tenemos calabacitas y también le vamos a poner chayote, culinaris. Para sazonar un poquito más este caldito le vamos a poner un poco de consomé de res. Pero bueno, culinaris, vamos a hacer esta deliciosa receta. Vean, culinaris, esta ollita que tenemos aquí es para 10 litros más o menos. Vamos a agregarle, culinaris, toda la carne con el hueso. Le vamos a poner una cabeza de ajo entera. Agregaremos también hojas de laurel. Le pondremos una cucharada de sal. Vamos a agregarle una pieza de tomate, una pieza de cebolla. En este caso yo la partí en 4 partes, culinaris. Ustedes la pueden poner entera si gustan. Y después, culinaris, lo vamos a dejar aquí a que se termine de cocer la carne. Mientras nosotros vamos a ir picando toda esta verdurita que tenemos aquí. El cilantro, culinaris, se lo vamos a agregar más adelante, ¿ok? Tenemos ya bien lavadita toda la verdura. Vean cómo ya está bien limpiecita. Entonces, culinaris, los invito a que me acompañen a picar toda esta verdurita. Vamos a empezar picando la zanahoria, culinaris. Ustedes la pueden picar como más les guste. Yo en este caso lo voy a hacer así como tipo julianas, pero trato de quitarle lo que viene siendo la parte del centro de la zanahoria para que le dé un poquito de mejor sabor, porque esta parte se me hace que está un poquito como amarga, no sé ustedes cómo se les haga, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera el día de hoy. Nosotros, como les estaba comentando, ustedes lo pueden partir si preparan este caldito como ustedes más gusten, ya sea en rodajas, en forma diagonal, en tipo julianas, como más les agrade, ¿ok? Terminamos de picar la zanahoria y ahorita les voy a mostrar cómo vamos a ir picando la demás verdura, ¿ok? Vean, culinaris, ya terminamos de picar toda la zanahoria, así es como la vamos a hacer el día de hoy. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a picar estos chayotitos que tenemos por aquí. Vamos a partirlos por la mitad y les vamos a cortar así como en tipo julianas o en medias lunas, como ustedes le quieran decir. Vamos a quitarle igual lo que viene siendo la parte del centro como lo hicimos con la zanahoria. Ahorita que terminemos de picar todo esto, culinaris, vamos a continuar con la demás verdura, ¿ok? Miren, culinaris, ya terminamos de picar el chayote. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a picar estas calabacitas. Vamos a tratar de dejarla más o menos unos cuadros como de unos 2 a 3 centímetros, culinaris. Esto lo vamos a hacer así con el fin de que al momento de que lo vayamos a dejar cocer con la carne, no se nos vaya a desbaratar, ¿ok? Porque hay que dejarlas que estén bien cociditas y que esté hirviendo para que agarre el sazón de la carne y la carne también agarre un poquito de sazón a las verduras. Una vez que ya tenemos todo listo, culinaris, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a picar repollo. Vamos a tratar de picarlo también. Vamos a sacar unos cuadros, culinaris, que no estén muy pequeños. Como les había comentado, hay que tratar de hacerlo de una manera que no se nos vaya a desbaratar. Por eso la verdura no debe de ir muy pequeña, culinaris, porque la verdad, esto al momento de que lo dejamos hervir, tiende a perderse o a desbaratarse, ¿ok? Y no queremos que eso pase, ¿ok? Pero bueno,
Una vez que ya esté todo listo, culinaris, ahora por último lo que vamos a hacer es que vamos a picar un poco de tomate en cuadritos pequeños. Vamos a picar también esta cebollita. Esto, culinaris, no se asusten, no crean que vamos a hacer ni un bistec ranchero ni nada de eso, ¿ok? Esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a utilizar para sazonar nuestro caldito. Así es, culinaris, esta receta la estamos haciendo muy a nuestro estilo, espero que les guste muchísimo, así es que no se vayan, continúen con nosotros para que vean cómo vamos a hacer este rico caldito, culinaris, que va a quedar delicioso para todos ustedes, que yo sé que les va a encantar. Así es que si nunca habían visto cómo preparar este tipo de calditos, así como lo vamos a hacer el día de hoy, culinaris, les aseguro que si es algo nuevo para ustedes, les va a encantar muchísimo. Así es que no se vayan, continúen. Ahorita les vamos a enseñar cómo vamos a incorporar toda la verdura. Una vez que ya tenemos toda la verdura, culinaris, bien picadita, entonces ya que la carne está soltando su juguito, vamos a retirarle toda la espumita que se hace en la parte de arriba del caldito. Esto lo vamos a hacer así, culinaris, ¿ok? Hay que quitársela, por favor, antes de que le agreguemos la verdura, ¿ok? Se los recomiendo muchísimo. Una vez que la carne ya haya agarrado colorcito, que ya se vea cocidita, hay que agregarle lo que viene siendo una pieza de cilantro. Hay muchas personas que se lo agregan al principio. En lo personal, a mí me gusta agregárselo ya que la carne está bien cocidita, ¿ok? Una vez que la carne ya está blandita, culinaris, vamos a agregarle las papas. Esto lo vamos a ir haciendo por tiempos, ¿ok? Porque cada verdura tiende a cocerse diferente, ¿ok? Ya sea que una tarda más y otra tarda menos. Después de que pasan unos 7 minutitos, culinaris, vamos a agregarle lo que viene siendo la zanahoria junto con las piezas de chayote. Al igual también, ya después de que se los agregamos, vamos a dejarlos también unos minutitos a que se cozan, y ya que estén bien cociditos le vamos a agregar la calabaza. La calabaza es una de las verduras que tarda un poquito menos en cocerse, ¿ok? Hay que dejarla unos cuantos minutitos y después de que ya está cocidita vamos a agregarle lo que viene siendo el repollo, ¿ok? El repollo es la verdura más blandita que estamos utilizando para este rico caldito, ¿ok? Hay que dejar que el repollo se cosa, en lo que nosotros vamos a ir preparando este tomatito con esta cebolla que tenemos aquí. Le vamos a agregar 2 piezas de consomé de res, o también le pueden agregar lo que vienen siendo 2 cucharadas. Le vamos a poner un poquito de agua, culinaris, y lo vamos a dejar aquí a hervir para que suelte su jugo, para que se ponga blandita lo que viene siendo la cebolla, más bien que se cosa la cebolla y el tomate, ¿ok? Para que suelten bien su juguito. En lo que nosotros vamos a ir cociendo estos elotitos que tenemos por aquí, culinaris, vean, ya los partimos. Si ustedes pensaban que este caldito no iba a llevar elote, claro que no, culinaris. Este caldito es muy conocido porque lleva elote amarillo. Simplemente que me van a disculpar, a mí se me olvidó ponerlo al principio con los demás ingredientes, pero claro que no se me iba a olvidar agregárselo al caldo, ya que, como les comentaba, es una de las cosas importantes que debe de llevar este caldito de res, ¿ok? Una vez que ya está bien cocidita la carne, vamos a retirarle las piezas de tomate, el ajo y la cebolla que le agregamos al principio para que se cociera la carne, ¿ok? Pues ya que las verduras están bien cociditas, culinaris, y que ya está listo el caldo, lo que vamos a hacer por último es que le vamos a agregar esta mezcla que preparamos, culinaris, de tomate, cebolla y el consomé que le agregamos, ¿ok? Esto nosotros lo hacemos de esta manera, culinaris, porque nos encanta que el caldo esté bien sazonadito, que tenga también un colorcito así como que bien antojable. Vean, también se ve como que el color más delicioso, no se ve tan pálido. Les recomendamos mucho si ustedes lo quieren hacer de esta manera. Vean cómo la papa ya está bien blandita. Ahora sí, culinaris, este caldo ya está listo para servirse. Así es como se mira, culinaris, ya con todo y sus piezas de elote.
Vean qué rico se ve. Y por último les vamos a mostrar cómo es que servimos este delicioso caldito. Pero bueno, culinarios, nosotros hemos terminado de preparar esta deliciosa receta. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olviden suscribirse si no lo han hecho, y a esas personitas que ya se suscribieron, muchísimas gracias por el apoyo que nos están brindando. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga, culinaris. Bye bye.